Entre cerezos y cempasúchil, escrito por Xeroxon MSTS, narrado por Candy. La ciencia es falible. El grupo de grandes hebres se alistó con sus trajes de combate y prepararon un plan para entrar a la fábrica abandonada, donde sus deducciones y la información que la Cree les brindó nos llevaron a pensar que ese hombre tenía secuestrado al moreno. El genio de la robótica puso los planos de dicha fábrica sobre la mesa y marcó una ruta de fácil acceso, esperando que la misma le diera el factor sorpresa que necesitaban para el rescate. Gogo, tú entrarás por los almacenes, mientras Honey y Fred cubran a Wasabi. Baymax y yo llamaremos la atención de ese hombre. El tiempo suficiente para que busquen y encuentren a Miguel. Los universitarios asintieron y se pusieron en marcha. No podían perder más tiempo, ya que la fábrica se hallaba en uno de los islotes aledaños a la Gran San Francisco. Uno a uno se fueron subiendo en Baymax. Una vez que los chicos se acomodaron, el gran robot de traje rojo emprendió vuelo hacia el islote con la vieja fábrica de viejas refacciones tecnológicas. Hiroquien mantenía la mirada hacia el frente con el ceño levemente fruncido. No podía evitar morderse el labio inferior, tratando de alguna manera calmar sus ansias. Estaba algo inquieto. Eso lo pudo notar Honey, pero ¿qué podría decirle? Hiro le había contado lo que sucedió entre ellos y el por qué reaccionó de esa forma, saber que el latino no estaba con ninguno de ellos. La chica rubia tomó con suavidad el hombro del menor, buscando transmitirle un poco de calma. Miguel estará bien, es un chico fuerte. El menor de cabello alborotado sabía que Honey tenía razón. Miguel era fuerte, si no lo bastante resistente como para soportar estar tanto tiempo lejos de su hogar y familia. Sin embargo, estaba esa voz diminuta en su cabeza que no dejaba de culparlo del secuestro de Moreno y tal vez la pérdida total de su amistad. Ni siquiera estaba seguro de que la relación que ellos llevaron fue precisamente eso. Gracias, Honey. El genio de ascendencia asiática volvió a mirar al frente y hacer lo que mejor le salía: pensar con la cabeza fría. Fue cuestión de unos minutos cuando el islote se hizo presente ante los ojos de los chicos. Siguiendo el plan, Baymax descendió lo suficiente para que los universitarios bajaran del mismo y con ayuda de una de las mezclas químicas de Honey pudieran tener una superficie sólida para llegar a la isla caminando. Y así Baymax y Hiro se adelantaron en espera de algún ataque. No debían subestimar a ese hombre. De nuevo era arrastrado a la fuerza. No importaba cuánto se resistiera o intentara convencerlo de que le diera un descanso. Ese hombre hacía oídos sordos a sus palabras. Sin duda, una situación frustrante. Durante el recorrido que ya conocía, observó por una de las paredes rotas el exterior. Sabía que estaba en algún lugar en medio del mar, ya que era lo único que se alcanzaba a divisar. Miró por breves segundos el cielo, el cual tenía matices anaranjados que le recordaban el color de los pétalos de cempasúchil. Esperaba no llegar a la tierra de los muertos de forma definitiva. Papá Héctor se asustaría de verlo, esta vez como una calaca hecha y derecha, mientras que mamá Imelda, bueno, ella lo remataría por ser tan descuidado y huir de un pinche chinito con complejos de enojo. Suspiró nuevamente, sentía una enorme fatiga. Sus brazos y piernas pesaban, como si arrastrara grandes piedras. Le costaba trabajo mantener los párpados abiertos y caminaba arrastrando los pies. Realmente deseaba que todo acabase, ya volver a casa. Incluso extrañaba los chanclazos de mamá Elena. Bajó la mirada hasta sus botas marca Rivera, haciendo que su cabeza volviera a recordar la historia de su familia, el por qué era una digna familia de zapateros de carácter fuerte. Mamá Imelda
no se dejó vencer por el abandono de papá Héctor. Avanzó por cuenta propia y sacó a su familia adelante. Pero Miguel no tenía el carácter Rivera, era amable, dulce y cordial. Esas codiciales no le servirían para nada de salir de esa situación. Por una vez en su vida se preguntó, ¿qué haría mamá Imelda? Sin duda alguna golpearía a ese hombre y lo pondría en su lugar. Ahora solo debería pensar en una forma de lograr eso. Miró al frente frunciendo el ceño, tratando lo mejor que pudo los pies al suelo para frenar el avance de ese hombre. Volvió ambas manos en puño y dio un jalón fuerte para tratar de zafarse, el cual no funcionó, pero al menos ahora tenía la atención de ese hombre. El susodicho se puso a su altura, sin soltarle el brazo, y dijo algo que podía interpretarse como una amenaza, pero el tono que el adulto empleaba. Miguel no era precisamente un niño que se lanzaba a los golpes cuando había oportunidad, sino que él era de los que prefería hablar para arreglar las cosas. Pero siempre hay una primera vez para todo esto, ¿no? Con toda la fuerza que pudo, el moreno impactó su puño con la nariz de ese hombre, escuchándose un leve crack. Inmediatamente después, el adulto soltó el brazo del moreno y llevó sus manos a su rostro, en un intento inútil de apaciguar el dolor que ahora le invadía el rostro. Miguel no perdió tiempo y empezó a correr en busca de una salida, o por lo menos un escondite, hasta que bajara la adrenalina que ahora le cubría sus venas. Giro y Baymax se habían adelantado ya a la vieja estructura. Definitivamente el olor que amenaba era insoportable, una nauseabunda mezcla entre aceite rancio, humedad, polvo y otro aroma que no podía identificar. Rápidamente bajó la carreta de su casco para no seguir recibiendo ese olor. Caminaron a paso lento, alerta a cualquier anomalía a su alrededor. Baymax, ¿detectas a Miguel o a su secuestrador? El robot de vinilo blanco alzó la mirada y observó en todas las direcciones, escaneando la estructura, buscando alguna coincidencia con el moreno o con alguna señal masculina diferente. Detectó una coincidencia masculina. Me temo que no es Miguel. ¿A qué distancia se encuentra? 2 metros. Repetidamente, los viejos focos del techo iluminaron el vestíbulo de la fábrica con luces parpadeantes, dificultando la visión de Hiro. Bienvenido, Hiro Hamada. No esperaba volverte a ver tan pronto. ¿Dónde está Miguel? ¿Miguel? Oh, el chico mexicano. La verdad es que no tengo idea. Tendrás que destruir este lugar si quieres encontrarlo. El hombre empezó a reír levemente. Aunque claro, debes tener cuidado de no matarlo. Hiro frunció el ceño mientras trataba de contener las ganas de quitarle nuevamente la tarjeta de asistencia médica a Baymax. Miguel corría a tropezones. Sus pies estaban empezando a fallar y la vista comenzaba a nublársele. Estaba débil por no haber comido en el tiempo que llevaba secuestrado, y ahora esa acción le estaba cobrando factura, haciendo fácilmente sus rodillas se hirieran y cayera al suelo. Quería gritar los miles de maldiciones que estaban atoradas en su garganta. Quería llorar, quería golpear la pared hasta deshacerse los nudillos. Quería ver a Hiro. Suspiró y se incorporó, usando la pared como apoyo, comenzando a caminar a paso lento. Buscaba cualquier flecha que pudiese usar como una ruta de escape, pero no había nada parecido. Caminó siguiendo la pared un largo rato, hasta que en un ruido llegó a sus oídos. Giró buscando el origen del mismo, esperando que fuese una rata, pero sus brillantes ojos rojos lo observaban, expectantes desde la sombra. El ente extraño se incorporó, mostrando una altura colosal de menos 2 metros, y avanzó hacia el moreno con pasos pesados. Miguel retrocedió. ¿Por qué había tantos robots en esa ciudad? Era imposible
para el latino enfrentarse a un robot con las manos desnudas. Tal vez si el alebrije de mamá Imelda estuviera con él, tendría una mínima oportunidad. Pero esa no es la tierra de los muertos. Las piernas empezaron a temblarle, imposibilitándole correr. Tanto para nada. No planeaba rendirse. Él tenía la sangre de Vera en sus venas. Se aferraría a cualquier oportunidad que tuviera, aunque parecía imposible. El robot aceleró paso para atrapar al moreno. Sin embargo, con toda la fuerza de su voluntad, ignorando el cansancio, empezó a correr, como alma que lleva el diablo. Se escabullía y tropezaba, volviendo a levantarse para ponerse de nuevo a correr. Dio vuelta en un pasillo, chocando de bruces con otro gran cuerpo. Llevó sus brazos a su rostro para evitar cualquier golpe que pudiesen darle. Pero el golpe nunca llegó. ¿Miguel?, preguntó sumamente preocupado Wasabi, mientras Fred y Honey se asomaban detrás de la espalda de este. «¡Miguel!». El moreno observó a los universitarios y sintió un enorme peso quitarse de sus hombros. Después de días de rostros conocidos, fue la segunda cosa más maravillosa que pudo pasarle, después de que su familia aceptara la música en su vida. Pero el gusto no le duró mucho, ya que pocos segundos después apareció el hombre de hojalata, que hace nada perseguía al moreno. Un dolor insoportable recorrió toda su columna, después de haberse estallado contra la pared al igual que Baymax, logrando separarlos. ¿Te gustó, Hiro Hamada? Es un pequeño regalo de llama. Dijo que podía quedarme con la chatarra que salía de las peleas ilegales. Una molesta risa abandonó los labios del adulto. Ese maníaco hizo trampa. Fue cuestión de segundos para que se vieran rodeados de varios robots que parecían ensamblados al azar, haciendo de alguna manera imperceptibles sus ataques. En cuanto cayó al piso, llevó una de sus manos a su cabeza y se sacudió un poco. Ese golpe había logrado aturdirlo. Para cuando logró incorporarse nuevamente, un grupo de esos robots lo rodeaban a él y a otro a Baymax. Definitivamente no podía enfrentarlos a todos solo, necesitaba a los demás. Hiro retrocedió un poco buscando una ruta de escape para poder llegar hasta Baymax. Sin embargo, logró divisar entre los espacios que se formaban entre cada abominación de metal que el robot de vinilo blanco estaba tratando de liberarse, dando varios golpes y patadas. «Estoy harto de que siempre te intrometas, Hiro Hamada. Ahora que ya no tienes oportunidad, me deshaceré de ti para siempre». Antes de que el adulto pudiese dar la orden de exterminación, un disco amarillo golpeó su cabeza, logrando destabilizarlo. El mismo disco regresó a su dueña, quien sin demorar ni un segundo comenzó a patinar por todo el vestíbulo, asentando varios golpes a los diferentes robots en diferentes direcciones. Gracias a eso, Baymax y Hiro volvieron a acoplarse y a unirse a la batalla, derrotando poco a poco a los robots que ahí se encontraban. Crash. Que se librarían de él tan fácil. Aún no habían visto nada. Los 4 chicos corrían buscando huir del robot que los perseguía, cada uno buscando una alternativa para mentalizarlo. Padecieron en cuando uno de sus brazos sacó una sierra circular con la que intentaba dañarlos, tratando de alcanzar particularmente al moreno. Honey presionó varios botones en su bolso para crear una mezcla que les ayudara a escapar. Una vez lista, lanzó la esfera hacia el robot con un potente ácido, que con suerte logró darle en donde se unía un brazo al torso del mismo. Lentamente comenzó a carcomerse, hasta que finalmente el peso del metal cayó el brazo, separando por completo del cuerpo utilizado la sierra. ¡Bien hecho, Honey Lemon! Una vez que el robot se halló desarmado, Wasabi empezó a dar varios cortes hasta destrozar
el centro de control del robot, derrotándolo finalmente. Ahora debemos buscar una ruta para llegar con Gogo y Hiro. Deben estar en el vestíbulo. Connie revisó los planos en un reloj que los mostraba lógicamente. Está en la zona este, desde donde estamos. No hay tiempo, hagamos la ruta. Extrañamente, eso lo propuso él, Antinástica de Wasabi, quien empezó a romper los muros en dirección hacia donde se encontraban los otros 3 miembros de los grandes héroes, pasando rápidamente de cuarto en cuarto, hasta que finalmente llegaron al vestíbulo de la fábrica, donde encontraron a Gogo y al dúo dinámico, luchando contra varios robots. Ni lentos ni perezosos se unieron a la batalla, dejando a Fred cuidando al moreno, procurando alejar a los robots, que se separaban para darles pelea, y cuando la situación lo meritaba cargaba al moreno, y se alejaba con un gran salto. ¿Que estas cosas nunca terminan?, preguntó una exasperada Gogo, harta de romper varios cuerpos de hojalata oxidada que no tenían fin. Desistan, chicos, ya casi lo logramos. Los ángeles de Fred. Repentinamente todos los robots cesaron su ataque, confundiendo a los héroes. Luego un quejido llegó pronto hasta sus oídos, encontrándose con Fred en el suelo, sujetando su brazo mientras que el moreno forcejeaba entre los brazos del científico loco. Basta de este teatro, grandes héroes. Trate de ser paciente. Sin embargo, siempre se entrometen. El genio de la robótica abrió enormemente los ojos y temió lo peor en cuanto vio como ese hombre sacó un arma de fuego y colocó el cañón en la sien de Miguel. Ahora dejen sus armas, y tú, mocoso, baja del robot. Los chicos universitarios hicieron lo que el científico loco demandó, Wasabi desactivando sus láseres y quitándoselos. La chica pelinegra de traje amarillo arrojó los discos junto con las muñequeras que tenían los láseres de chico con Graglocks. Honey Lemon bajó lentamente su bolso y alzó las manos en señal de rendición. Fred retrocedió hasta unirse al grupo de universitarios y Hiro bajó de Baymax, mirando fijamente al adulto. ¿Qué chicos tan obedientes? ¿No estás feliz? Tus héroes acaban de rendirse. No es verdad, Miguel. Hallaremos una forma de salvarte. Intervino la chica rubia mientras llevaba una mano a su pecho, notablemente preocupada. ¿Qué les parece un intercambio? Hiro Hamada por la vida del mexicano. ¿Eh? Todos los presentes miraron a Hiro, esperando alguna solución donde no se pusieran más vidas en riesgo. Acepto. ¿Qué? No, Hiro, no vayas. Podemos pensar en otra solución. El hombre que sostenía a Miguel sonrió al escuchar esa simple palabra salir de los labios del mitad japonés, mientras que el susodicho empezaba a caminar lentamente hacia el adulto, y Miguel, este último, miraba preocupado como Hiro se acercaba hacia su persona. Lo bueno de que lo hayas enamorado es que haría cualquier cosa por ti, incluso perder la vida. El científico loco susurró eso último en el oído del moreno, haciendo que un escalofrío recorriera su columna y mirara ahora con absoluto terror cómo la distancia entre ellos iba siendo cada vez más corta. No, Hiro, espera, no te acerques. El genio de la robótica detuvo su andar a notar cómo Miguel le rogaba por algo. Cuando sus miradas se conectaron, supo que algo andaba mal. ¿Quieres que lo mate? Acércate de una vez. Lo siguiente que ocurrió pasó en cámara lenta, ante los ojos de Miguel. El cañón que hace nada apuntaba a su sien, ahora se dirigía al pecho del azabache, de tez clara. Algo que
caracterizaba a Miguel era actuar de corazón y pensar las consecuencias después. Esa definitivamente fue una de esas veces. No sabe lo que hizo, ni cómo lo hizo, pero después de esa fase del agarre, ese hombre lo empujó, tratando de evitar que la bala perforara el pecho de Hiro. Solo logró escuchar la explosión del arma siendo amartillada, y después nada. Pasaron décimas de segundos hasta que abrió los ojos, agradecido de no sentir ningún dolor en alguna parte de su cuerpo. Luego giró para comprobar que todos estuvieran bien. Todos se habían agachado y cubierto los oídos para evitar el daño sonoro del arma. Luego centró su atención en Hiro, quien al parecer realizó la misma acción que los demás. Se encontraban bien. ¿Qué había pasado con la bala antes? Un calor sofocante empezó a invadirlos. Cuando giraron la vista a donde tenían la sensación, notaron unas enormes llamas empezar a rodear la prefería después una explosión. Entonces Hiro pudo identificar el otro olor, gas acumulado. ¡Debemos salir pronto de aquí! Las flamas no tardaron en expandirse gracias a los residuos de aceite que se hallaban en el suelo. Los héroes tomaron sus armas y Baymax aprovechó para atacar al hombre que se hallaba aturdido por la explosión. ¡Corran! Los chicos universitarios corrieron hasta la salida, buscando alejarse de la estructura que poco a poco era consumida por las llamas. Miguel buscó cubrir su rostro, ya que el mohín y el humo comenzaron a cubrirle molestia en los ojos. Empezaba a correr sin un rumbo debido a que la visibilidad era casi nula. ¡Por aquí, Miguel! Se dejó guiar por la voz de Hiro, hasta que logró divisar su sombra a través del humo. Ambos empezaron a correr a la salida, Miguel un poco más atrás que Hiro. El latino talló un poco sus ojos hasta lograr enfocar mejor la vista, encontrándose con la espalda del chico asiático, y luego descendió buscando su brazo, hasta su mano, esa que anhelaba tanto tomar. Estiró su mano buscando alcanzar a la de Hiro. Sin embargo, un repentino mareo lo invadió. Después de todo se volvió completamente negro. Había alcanzado su límite. Hiro había sido el último en salir de la fábrica, encontrándose con los chicos universitarios, sometiendo al científico. Pasó la mirada en Baymax y estuvo a punto de chocar puños, hasta que notó que faltaba la presencia del chico moreno. ¿Dónde está Miguel? Los universitarios se miraron entre sí y luego a los alrededores, buscando al latino por algún lugar. Luego negaron con la cabeza. El chico de ascendencia asiática miró nuevamente a la fábrica y se puso a correr al interior para buscar al moreno, pero la enorme mano de Baymax lo detuvo. Iré yo, es mi paciente después de todo. Y así activó los propulsores y voló rápidamente al interior de la estructura. No pasó mucho tiempo hasta que la otra explosión de gran magnitud se escuchó por todo el islote. Hiro lanzó su casco al suelo. Debía volver por Miguel. Cuando estaba a nada de correr al interior de las llamas, logró distinguir entre las flamas la silueta de Baymax, que cargaba con el pequeño cuerpo del moreno entre sus brazos. ¡Miguel! Cuando todos se acercaron al gran robot blanco, pudieron notar cómo Miguel lucía pálido, a pesar de su color de piel y más delgado. Está anémico y presenta niveles alarmantes de deshidratación. No puedo atender esto, es necesario llevarlo al hospital urgentemente. Acompáñalo, Hiro. Nosotros llevaremos a Alfred, propuso Honey, preocupada por el menor. El susodicho asintió y subió rápidamente a Baymax. Fue cuestión de segundos
cuando ya se hallaban volando lo más rápido que podían para volver a la ciudad. «Por favor, Miguel, resiste. Ya casi llegamos», repetía constantemente el genio de la robótica mientras observaba el semblante cansado del moreno. La culpa lo había consumido por completo. No tendría el valor de volver a hablarle al moreno en su vida otra vez. Y siendo como un llamado para él, el latino abrió un poco los ojos, observando a Hiro. Con las pocas fuerzas que había recuperado, colocó su mano sobre la del chico asiático, logrando sobresaltarlo. «No llores. Volvió a desmayarse después de eso. Todos en el hospital pagaron un gran brinco cuando un enorme hombre de traje rojo interrumpió en la sala de espera repentinamente. «¡Por favor, necesitamos ayuda!» Las enfermeras fueron las más rápidas en reaccionar. Trajeron enseguida una camilla en la que fue colocado el moreno. El chico de ascendencia asiática estaba dispuesto a seguirlas al interior, pero otra enfermera lo detuvo. «Lo siento, no puedes pasar. Espera aquí, por favor». El genio de la robótica solo observó cómo Miguel desaparecía detrás de una enorme puerta de madera, con letras en color rojo que decían «Urgencias». Entre cerezos y cempasúchil, escrito por Xeroxon MSTS, narrado por Candy. Oro para fisuras. Le gustaría decir que había transcurrido por lo menos una semana desde el rescate del chico latino, pero no tenía forma de asegurarlo, ya que su percepción del tiempo estaba algo desorientada. Según los hombres de bata blanca y señoritas con cofia, solo habían pasado 3 días y medio desde que Miguel ingresó al hospital, y de ese tiempo solo habían transcurrido 12 horas desde que lo pasaron al segundo piso, porque se encontraba estable, después de haber estado todo el día y toda la noche anterior en observación. Y aún así, seguía sin despertar. Hiro había estado acompañando el cuerpo inconsciente del moreno desde que les permitieron visitarlo, pero no hacían nada por intentar despertarlo o llamarlo por miedo a llevarse una gran desilusión. Desde que subieron al chico moreno a la segunda planta, el genio de la robótica se debatió si él merecía estar con Miguel cuando despertara o no. ¿Hasta qué punto Hiro fue culpable de la situación de Miguel? Desde su punto de vista, él tenía la mayoría de la culpa, y después estaba el resto de la misma. Pertenecía a ser víctima de los hechos. Se recargó al borde de la cama y dejó que sus ojos se viesen inundados en algunas lágrimas que se negaban fervientemente que éstas surcaran sus mejillas. No le costaba ser egoísta y comportarse como si nada hubiera pasado, tener en sí mismo, demostrar su rostro ante el latino, con una típica sonrisa, mostrando ese espacio entre sus dientes. Sin embargo, eso era imposible. No quería lastimar más a Miguel. Si es que eso era posible. Cerró sus ojos rasgados, soltando otro suspiro, anhelando que a la mañana siguiente el moreno despertara. Lo que Hiro no sabía es que imposible engañar al inconsciente. Una prueba de ello era que cuando el susodicho dormía a un lado del latino, sus lágrimas daban rienda suelta, dando pequeños surcos de agua salada en sus mejillas de porcelana. En sueños Miguel limpiaba con delicadeza las mismas lágrimas que traicionaban su sentir, y le dedicaba una sonrisa tan tierna y dulce que el genio de la robótica hallaba imposible resistirse a entrelazar los dedos con los del moreno y juntar sus frentes, susurrando una frase incompleta, a que a su vez podía deducir fácilmente a lo que se refería. Habían transcurrido unas horas hasta que sintió como alguien movía suavemente su hombro para despertarlo.
Lo siento, la hora de visitas terminó. El chico de ascendencia asiática se incorporó y soltó apenas audible gracias. Llamó a Baymax y se alistó para salir del cuarto. La enfermera que lo despertó lo acompañó hasta la puerta de la habitación, y justo antes de abandonar la estancia, el chico de cabello alborotado giró un poco sobre sus tobillos mirando a Miguel. Volveré a visitarte. Nos vemos mañana, Miguel. Silencio fue la respuesta que recibió el genio de la robótica por parte del moreno. No le quedó más que bajar la mirada y salir del hospital directo al café. ¿Qué excusa le pondría ahora a su tía Cass para justificar la ausencia del moreno? Al menos tenía todo el trayecto para pensar en algo creíble. Cuando llegó al café, solo pudo escuchar el audio de la película que su tía veía en primer piso. Agradeció que estuviera entretenida en algo. Tal vez así podría escabullirse y llegar de manera exitosa a su habitación, y evitaba dar la justificación. O ese era el plan hasta que... ¡Miau! Mochi, ¿qué sucede? Oh, ya volviste, Hiro. ¿Cómo te fue en la universidad? La castaña sonrió y cuando vio a su sobrino menor, pero la misma sonrisa desapareció en cuanto sus instintos maternales le dijeron que algo andaba mal, ya que el genio de la robótica lucía algo decaído. Tal vez tuvo un mal día en la escuela, o lo que ella temía, que haya tenido una pelea con Miguel, ya que desde hace unos días el moreno no había vuelto al café. Hola, tía Cass. El menor mostró una leve sonrisa, esa que no mostraba el espacio entre sus dientes. Y su tía no pudo evitar abrazarlo. Cualquier cosa que tuviera su sobrino la superaría, estaba segura de eso, ya que el menor era bastante fuerte. Todo va a estar bien, las cosas se arreglarán. Quizás esas no eran las mejores palabras de consolación, pero para Hiro fue de los mejores apoyos que pudo recibir. Respondió el abrazo que su tía le dio y dijo que lo mimaran un poco. Necesitaba desahogarse, y como niño pequeño ocultó su rostro en la seguridad de los brazos de su tía, recibiendo las caricias en su abrotado cabello. En algún momento pasó por la brillante mente el genio que debía contarle a su tía lo ocurrido con el moreno, la verdad, porque ella merecía saberlo, pero no quería preocuparla, y conociendo a la mayor arrasaría con los postres de la cafetería y luego iría corriendo al hospital para comprobar el estado del latino. Tampoco quería asustar a Miguel. ¿Hasta qué punto debía afrontar las cosas solo? Lo necesario para que las dos cosas que le importaban no se derrumbaran por su culpa. Después de que las clases de la universidad acabaran y despedirse del grupo de grandes héroes, el chico niponés tomó la ruta que lo llevara directo al hospital. El recepcionista que ahí atendía le dedicó una leve sonrisa en señal de apoyo y le dio el afiche de acceso para poder visitar al moreno. Una vez que éste lo recibió, agradeció con una leve inclinación y siguió su camino junto al robot con aspecto adorable. Al llegar al cuarto, Hiro tomó asiento a un lado de la cama de Miguel y esperó, nuevamente en silencio, mientras Baymax hacía un escaneo de ambos chicos para saber cómo evolucionaba el estado del moreno y para determinar el estado de ánimo del genio, el cual no era precisamente bueno. Deberías hablarle, Hiro, propuso el robot de vinilo, buscando una solución a los estados de ambos chicos. No me escucha, Baymax. Es como si estuviera dormido. Hay estudios que demuestran que personas inconscientes se accionan a estímulos externos. Es probable que muestre alguna reacción hacia ti. Hiro alzó una ceja incrédulo de las palabras de Baymax, pero no pedía nada con intentarlo. Después de todo,
el asistente médico aquí era el robot. ¿Qué podría decirle? Háblale sobre el clima, tu día en la escuela, tus amigos y familia, Mochi. O si no te sientes seguro de tus palabras, podrías intentar un estímulo físico. Otra mirada incrédula se instaló en los ojos del genio, junto con un leve rubor. Al menos, si lo tocaba, podría ahorrarse las pláticas largas consigo mismo, esperando una respuesta que tal vez no llegaría. El genio de la robótica dirigió lentamente su mano hacia Del Moreno y con leves temblores entrelazó sus meñiques. Hiro abrió enormemente sus ojos, notablemente sorprendido. No fue algo leve, pero fue lo bastante notorio para darle esperanza al nipón de que el latino despertaría pronto. Baymax, ¿crees que un estímulo más fuerte pueda despertarlo? Es probable. El chico de pelo alborotado meditó lo que podía hacer y no. Una reacción corresponde a una reacción. Si hablamos en términos físicos, eventualmente llegó a su memoria la película que su tía se hallaba viendo el día anterior. Un filme viejo de Disney, donde el príncipe besaba a la princesa para despertarla. De ninguna manera besaría a Miguel. Necesitaría activar los desfibriladores de Baymax antes de intentar eso y morir de un parto cardíaco, aunque tal vez nadie dijo que debía ser fiel a la película. Suspiró y pasó su mano libre por su cabello. Mantuvo sus meñiques entrelazados. Y otro susurro. No llegaría a nada si seguía pensando demasiado las cosas. Pero ¿qué podía hacer? Era parte de su naturaleza. Miró el rostro durmiente de Miguel. Tal vez la respuesta no estaba en sobremitar todo. Tal vez, pero una vez en su vida debería preocuparse después de las consecuencias y actuar con el corazón. Acercó lentamente su rostro y besó la mejilla del moreno. Ese efímero contacto fue suficiente para hacerle sentir que su corazón se saldría por su garganta en cualquier momento. Rápidamente se separó y ocultó su rostro detrás de la palma de su mano. Una leve presión se hizo presente en su meñique. Miguel correspondía a su tacto, algo tan leve que pensó que fue producto de su imaginación, pero si observaba con detenimiento, el agarre estaba ahí. Giró juntos sus frentes, soltando lágrimas de felicidad, agradeciendo a quien sea que el moreno siguiera con él. Tal vez la ciencia no resolvía todo, pero los besos sí, y si de ser así, Hiro mandaría lejos la ciencia y llenaría de besos el rostro del moreno para despertarlo de ser necesario. Bueno, tampoco tendría que exagerar. Con 1 o 2 besos diarios bastaría, ¿no? Volvió a tomar asiento y se recargó al borde de la cama nuevamente. Esta vez no tenía motivos para evitar que sus lágrimas salieran. Después de todo, eran los mejores que había llorado. No sabía cuánto tiempo había pasado inconsciente, y casi pudo jurar que volvió por un corto tiempo a la tierra de los muertos, sin que estos pudieran verle. Temió haberse vuelto un espíritu chocarrero. Cuando finalmente pudo despegar los párpados, se encontró con un techo completamente blanco y ajeno a sus recuerdos. ¿Dónde se encontraba? No lo sabía. Se incorporó levemente, sintiendo una extraña sensación en el brazo. Al posar su vista en el mismo, encontró que tenía una aguja atravesada que conectaba con una bolsita de suero. Los recuerdos lo golpearon con violencia. El secuestro, el disparo, la explosión, el incendio. Hiro. El moreno abrió completamente sus ojos, avellana, con preocupación, y dispuso a levantarse para buscar al chico prodigio. Sin embargo, se detuvo cuando al girar a su izquierda encontró al Hamada, recargado al borde de la cama, mientras mantenía sus meñiques entrelazados. El genio de la robótica, al juzgar por su aspecto, había estado llorando, ya que leves rastros de lágrimas surcaban a lo largo de sus pálidas mejillas.
Miguel no pudo evitar llevar su mano hasta su cabellera de chico de ascendencia japonesa y enredar sus dedos con suavidad en la misma. Al menos Hiro no estaba herido. «Hola, Miguel», el susodicho dijo un despingo al escuchar la suave voz de Baymax hablarle. «Baymax, ¿desde cuándo estás ahí? Eres mi paciente. Debo estar al pendiente de ti». «Ya veo. Gracias». El moreno sonrió con tranquilidad. Al menos no despertó solo en la habitación y estaba hablando con alguien conocido. Hablaba con alguien conocido. ¿Desde cuándo Baymax habla español? Miguel ladeó un poco la cabeza. Una notable confusión, y el robot de vinilo blanco intentó darle algún significado a esa expresión. ¿Pasa algo, Miguel? ¿Desde cuándo hablas español? Hiro me instaló un software para poder entender y traducirte. El moreno alzó la vista con cierta ilusión al escuchar eso. Después de todo, Hiro se seguía preocupando por él. Otro recuerdo vino a su cabeza, uno en que su momento no pudo asimilar y no pudo darle un significado coherente. Lo bueno de que lo hayas enamorado es que haría cualquier cosa por ti. Bajó la vista hasta su mano, recordó el tacto del mayor haciendo que se sonrojara levemente. Se recostó nuevamente con algo de brusquedad y se arrepintió rápidamente, ya que por un segundo temió el haber despertado a Hiro. Volteó a verle y se sorprendió que éste no diera señales de vida. El moreno soltó un suspiro en el que fácilmente pudo hícele la vida. Giró todo su cuerpo de tal manera que quedó frente a frente con el rostro durmiente de chico militar japonés. «Lamento haberte preocupado». Miguel deshizo el agarre que apresaba su meñique para colocar su mano encima la del genio de la robótica. Si el mayor le correspondía entonces, podía tener ciertos privilegios, ¿no? Además, aún debía vengarse. Baymax salió a buscar al doctor, encargado del moreno, para notificar que él mismo había despertado al fin. Aunque claro, podía seguir una mariposa en lo que lo encontraba. «Me alegra que te encuentres mucho mejor», comentó el doctor mientras volvía a acomodar el estetoscopio en su cuello. «Aunque me gustaría tener un día más en observación. Aún muestras un poco de debilidad en tus miembros». Baymax se encontraba a un lado del doctor, observando el procedimiento mientras aprobaba la petición del médico, y el genio de la robótica esperaba fuera de la habitación. De nuevo el nerviosismo lo invadía. Cuando despertó, se encontró con los bellos ojos avellana del moreno, mirándolo directamente. Luego encontró la mano de este sobre la suya. No pensó que un simple beso en la mejilla podía hacerlo despertar tan pronto. Sin embargo, fue de las mejores casualidades que pudo haberle pasado. Ahora estaba la parte donde debía afrontar su estupidez y pedirle perdón por destrozar su pesada guitarra. No pasó mucho tiempo hasta que una tonta y cursi idea cruzó por su mente. Si se iba ahora, tendría tiempo de volver, hasta que terminara la hora de visitas. Y lo mejor de todo, la florería se hallaba cruzando la calle. Miguel suspiró cansado. Al menos ya no tenía esa aguja atravesada en el brazo. Pero esperaba que cuando el doctor saliera del cuarto Hiro volvería a entrar, y él le haría compañía un rato. Tal vez tenía tarea de la universidad. Miró hacia la ventana, admirando el atardecer de San Francisco, y tuvo un sentimiento de déjà vu. Estaba seguro que ese atardecer lo había visto desde otra perspectiva.
Un ruido extraño llegó hasta sus oídos, y al girar su vista a la puerta de la habitación se encontró con el pequeño robot que alguna vez le aplicó con candado con facilidad. Solo que esta vez no tenía la cara enojada de esa vez, sino que mostraba una cara sonriente y hasta cierto punto adorable. Cuando el robot giró, subió a la cama del moreno. Él mismo le extendió una flor que se hallaba atada en su brazo junto con una pequeña nota. Lo siento. Un inglés básico le sirvió para entender esa frase, que por la caligrafía dedujo que era Hiro. Su corazón dio otro saltito, que le sacó una dulce sonrisa. Era demasiado blando, como papá Héctor. Sé que estás afuera del cuarto. ¿Puedes entrar, por favor? Necesito hablar contigo, Hiro. El susodicho dio un respingo cuando escuchó su nombre. Al parecer el moreno recordaba que su megabot era de corta distancia. Apretó un poco los dientes y se armó de valor para enfrentarse al latino. Si aceptaba sus disculpas o no estaría de acuerdo con él, aunque rogaba que las aceptara. Caminó lentamente y descubrió su figura. Cuando alzó la vista encontró a Miguel, sonriéndole, mientras sujetaba la flor que le dio como si fuera lo más preciado del mundo. Ahora caminaba de manera rugida hacia el moreno, quien no pudo evitar reírse un poco del andar de chico de tez clara. Luego extendió su mano y el mayor la sujetó con algo de duda. Cuando giró, dejó de temblar el moreno y lo jaló para apresarlo entre sus brazos. Gracias, Hiro. Te perdono. El chico mitad japonés sintió su alma liberada tras las palabras del moreno. Ya que le estaban sirviendo esto de no pensar las cosas, aprovechó para besar la sien del moreno, del cual soltó una risilla levemente sonrojado. Si los besos fueran medicina, no existirían las enfermedades en el mundo. Sí, los besos de Hiro eran algo tan preciado como el oro, y con cada uno sentía cómo se fruncía, iba directo a las pequeñas fisuras que tenía su corazón, haciendo así que éste se volviera incluso aún más valioso, ya que había sido soldado de ese precioso metal. El mayor juntó nuevamente su frente con la del moreno, mientras susurraba, esperando que nadie lo escuchara. Lamento haber roto tu guitarra. Lamento haber sido un tonto. Te perdono, Hiro. El chico de ascendencia asiática se hallaba en las máquinas expendedoras que estaban fuera del hospital, ya que había optado por comprarse un jugo y contrabandearle uno al moreno, quien desde que había despertado se quejaba de la comida desabrida y el agua insípida del nosocomio. Una vez que recogió las latas con las bebidas, caminó de regreso al cuarto, guardando la que pertenecía al moreno en el bolsillo de su hobbit. Se disponía a abrir la puerta hasta que escuchó una voz increíblemente familiar que logró helarle por completo la sangre. ¡Hiro! Tía Cass, ¿qué haces aquí? Unos hombres llegaron al café preguntando por Miguel, y como no sabía dónde estaba, llamé a tus amigos. Me preocupé tanto cuando escuché que estaba en el hospital. ¿Qué sucedió, Hiro? Dime la verdad. ¿Unos hombres? La castaña asintió, mientras llevaba sus manos a su pecho. Ahora se encuentran con él. El chico mitad japonés abrió la puerta de la habitación del moreno, hallando a dos hombres de traje blandado tranquilamente con el doctor a cargo del moreno. Los antes mencionados voltearon a verlo mientras la castaña se disculpaba por la intromisión. Tú debes ser Hiro Hamada, ¿no es así? Uno de los hombres que ahí se hallaban preguntó al moreno, y éste simplemente asintió, con movimientos cortos. Mucho gusto, mi compañero y yo somos de la embajada americana.
Venimos por Miguel Rivera para regresarlo a su país. Espera, ¿qué? Hiro observó al moreno, quien al igual que él tenía un semblante preocupado. Continuará.